Me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Amén. Me dieron el tema de la comunicación en la pareja o en las familias. Amén. Y antes que nada, quiero primeramente agradecer a nuestro Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero agradecer a Él por la oportunidad que me da de estar en este lugar. Amén. Por el privilegio que Él me brinda esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y quiero hablar acerca de la comunicación un poquito esta noche. Dice la comunicación, bueno, yo creo que la comunicación es algo bien interesante y es algo muy importante en el hogar. Amén. En la pareja. Dice que una relación se establece a través de la comunicación. Amén. Así que es gracias a ella que es posible el funcionamiento de la sociedad. Gracias a la comunicación todo funciona. Amén. Porque si no pudiésemos comunicarnos, ¿cómo haríamos para expresar o para dar a entender qué necesita o qué quiero? Amén. Es exactamente igual lo que pasa en nuestro hogar. La comunicación es bien importante porque si mi esposa necesita algo, ella tiene que expresarme, ¿cierto? De una o de otra manera su necesidad. Amén. Entonces, comunicación es el proceso mediante el cual un emisor establece con otro un contacto que permite transmitirle una información. Amén. Ahora, la comunicación, quiero llevarlos al libro de Génesis, que ahí hubo algo que el Señor tuvo que hacer, ¿cierto? Acerca de la comunicación para lograr interrumpir o intervenir en el hombre, en el deseo que quería hacer el hombre, y era construir una torre de Babel, ¿cierto? Una torre que alcanzara el cielo y que ellos pudieran salvarse. Amén. Pero ¿qué hizo el Señor? Intervino por medio de la comunicación, ¿cierto? Esparciendo o cambiando, por decirlo así, las lenguas para que no se entendieran entre sí, y así interrumpir o derribar esta torre o este pensamiento que el hombre quería hacer. Porque lo que realmente el hombre quería era hacer un método que lo salvara. Amén. ¿Qué se propuso él? Hacer una torre para subir por medio de esa torre y llegar al cielo, ¿verdad? Y esto prueba que a Dios no necesitamos ayudarle. Él es autosuficiente, Él es todopoderoso. Amén. Él todo lo puede, Él todo lo hace, y solamente por Él nosotros podemos salvarnos. Amén. Solamente por medio de Jesucristo nosotros podemos llegar al cielo. Amén. Y Él siempre está, gracias a nuestro Dios por ello, porque Él siempre está pendiente de nosotros, a que no nos perdamos, a que no dañemos lo que Él ya estableció. Amén. A que no interrumpamos o a que no intervengamos en la palabra del Señor, porque nuestro Dios siempre va a querer lo bueno para nosotros. Siempre Él va a querer lo mejor, y no solamente para mí como persona, sino para mi hogar. Amén. Para mi esposa, para mis hijos, para mi familia. Amén. Entonces, quiero hablar esta noche acerca de la comunicación. Es buena, pero pasa algo acerca de la comunicación. Si hay una mala comunicación, ¿qué se genera? Un problema. Amén. Si no llega la información completa al destino, se genera un malentendido, o se empaña la información que yo envío. Amén. Y yo no puedo comunicarle a mi esposa, siendo ya un hombre maduro. Amén. Yo no puedo comunicarle a ella algo que a mí no me comunicaron, o algo que a mí no me enseñaron, o algo que yo no vi en mi familia, en mi padre, en mi madre, en mi hogar. Amén. Yo no puedo expresarle a ella que no sé, que quiero algo, que necesito algo, cuando o no puedo decirle, amor, ven y nos sentamos y hablamos. Amén. Si esto yo no lo vi,
si esto yo no lo viví? Amén. Y esos son complejos de nuestra niñez, o miedos, o cosas que pasaron en nuestra niñez que nos impiden hoy en día en el matrimonio ser amplios con nuestra esposa. Amén. Y llevar un buen hogar. Amén. Entonces, eso se llaman interferencias internas, amén, de comunicación. Amén. Eso que no nos permite expresarnos. Amén. Eso que no nos permite hablar. Porque son cosas que desde niños no aprendimos, no nos ejercitaron, ¿cierto? No, esa parte de nosotros nunca salió, nunca la pudimos superar. Nunca fue parte de nuestra vida quizás hablar a un público cuando estábamos niños. Siempre, en el caso mío, siempre nos decían: usted se calla cuando los adultos hablan. Amén. Usted no intervenga cuando yo estoy hablando. Usted me hace el favor y se retira. Amén. Cuando yo empiezo a hablar con alguien. Y entonces uno salía y se aislaba, y uno no entendía que realmente hablaba y por qué lo hacía. Y nunca fue parte de mi vida, estoy hablando algo personal, nunca fue parte de mi vida sentarme a escuchar una conversación. Así no dijera nada, así no interrumpiera en la conversación. Pero yo nunca vi eso, nunca vi que mi padre y mi madre se sentaran a hablar. Amén. Y eso fueron cosas que quedaron en mi corazón, que quedaron en mi interior, que hoy en día, bueno, hoy en día ya no, pero sí llegaron a ser un problema en mi relación. Porque yo no podía entender cómo era posible que yo me pudiera sentar con mi esposa a hablar, si ella tenía que interpretarme. Amén. Yo simplemente quería que ella lo hiciera, con que yo tomara un gesto, alzara mi voz, cerrara la puerta duro, ¿cierto? Saliera y me fuera. Esa era mi manera de expresarle a ella lo que yo estaba sintiendo. Pero de esa manera, o sea, en esa comunicación, ella nunca lo iba a entender. Y yo creo que nadie se entiende de esa manera. Amén. Ese lenguaje nadie lo entiende, porque es un lenguaje que es personal y que es propio y que no es bueno. Amén. Porque ¿quién va a entender lo que siente otra persona? Solamente el Señor Jesucristo, y gracias a Dios por ello. Amén. Entonces se generan esas cosas. Y voy a nombrar, hay 12 acá, solo voy a nombrar 10 interferencias de comunicación. La primera es el complejo de superioridad. Amén. Eso dice creencia y actitud que toma la persona por compararse con otra y pensar que es mejor que los demás en cualquier área de su vida, física, mental, emocional, social y aún espiritualmente. Amén. Una persona una persona con complejos impide la comunicación porque trata de llamar la atención. Es perfeccionista, no resiste la crítica, es demasiado posesiva y critica a otras. Amén. Una persona que se cree superior es esa persona que impide la comunicación. Y usted se va a identificar esta noche en cuál de estas interferencias usted está fallando, o en cuál de estas interferencias usted no ha podido superarla. Porque todo en nuestra vida, en la vida personal, tanto en la vida personal como en la vida en Dios, es de superar. Amén. Yo no puedo quedarme en este complejo, o yo no puedo quedarme en estas palabras. Yo tengo que ir más avanzando cada día. Según la palabra del Señor, la Biblia dice que vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Que vamos como la luz de la aurora. Amén. Entonces yo no puedo decir que esto es mío, o que yo no nací así y no puedo cambiar. No, yo sí puedo cambiar. Yo sí puedo ser diferente. Amén. Yo sí puedo irme al manual perfecto para conocer cuál es la comunicación realmente que nuestro Dios quiere para mí y para mi esposa. Amén. Entonces Jeremías 9:23 dice algo bien. Pastor, por favor, ayúdeme. Jeremías 9:23. Es un poco largo. Vamos a ver que el Señor nos ayude con el tiempo esta noche. Amén. Jeremías 9
9:23, si alguien lo encontró, 9:23 y 24, ¿qué dice? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Amén, no se alabe. Y estamos hablando de un complejo de superioridad. Pero la palabra de Dios nos dice que no se alabe, no sea altivo. Si algo es de alabarse, le dice el Señor, si hay algo en que alabarse, alabes en esto, en el que en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Si hay algo de alabarse, entienda al Señor, comprenda qué quiere Él, y de seguramente que lo que Dios quiere no es la actitud que está tomando. Amén. Porque uno de los mandamientos es amar a tu prójimo como a ti mismo. La ley se redujo en esos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, todo tu corazón, ¿cierto? Y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Si hay algo que nos debemos alabar, es conociendo al Señor. ¿Cómo se conoce al Señor? Mi pastor me decía algo, y es: a Dios le gustan que le ganen almas, que le hable uno al mundo, que le hable uno a la gente. Eso le gusta a Dios. Amén. A Dios le gusta que uno vaya y le diga: si puedes salir de esa situación, Dios sí te puede perdonar, Dios sí puede quitar la culpabilidad, Dios sí puede engrandecerlo, Dios sí puede ayudarlo. Eso es lo que Dios quiere que se alabe. Amén. No en que me predique tremendo mensaje. Amén. O es que yo ya llevo tantas personas que no, en eso no quiere. Alábese en conocer al Señor. En de rodillas, arrodillarse y postrarse, ayunar, venir a interceder. Amén. En eso sí podemos alabarnos. Entonces, el primero es el complejo de superioridad que impide la comunicación, ¿verdad? El segundo es que el egocentrismo, y es exagerada exaltación de la propia personalidad, del yo, hasta considerarla como centro de atención y actividad. Amén. Y actividad general. Segunda de Corintios 10:12. Esta persona impide la comunicación porque no habla con los demás, sino a los demás. Es esa persona que nunca recibe un consejo. Amén. Es esa persona que siempre está hablando: es que usted tiene que hacer, es que usted tiene que cambiar, es que usted tiene que sujetarse, es que usted tiene que orar, es que usted tiene que ayunar. Pero ¿y yo qué? Amén. Es aquella persona que no habla y escucha la opinión de los demás y las comparte. Amén. Sino esa persona que va a señalar, que siempre está señalando a los demás. Segunda de Corintios 10:12 dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Continúe con el 13, pastor, por favor. Amén. Dice: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Amén. Entonces, la segunda es el egocentrismo, que esto impide la comunicación porque no habla con su pareja. O sea, no escucha a su pareja, no permite que su pareja hable lo que ella siente y exprese lo que ella necesita. Amén. Sino que usted siempre le está diciendo: es que usted no cambia, es que siempre el arroz le quedó mal. Amén. Le quedó sin sal. Amén. Es que siempre las papas quedan duras. Amén. Pero no permite y no conoce el porqué de las cosas. Amén. Que quizás se acabó el gas, pero yo ya estoy juzgando. Amén. Entonces la segunda es el egocentrismo. La tercera es el complejo de inferioridad. Segunda de Corintios 10:12 ya la leímos. El complejo de inferioridad. Romanos 12:1-3. Amén. Dice creencia, el complejo de inferioridad, creencia y actitud que toma la persona por compararse con otros y pensar que es menos que los demás. Quien sufre este complejo no puede comunicarse eficazmente porque tiende a aislarse. Es susceptible, perfeccionista, posesivo y no resiste la crítica. Amén. Romanos 12:1
1 al 3 dice: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, no. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Continúe. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Entonces, si usted predica mejor, gloria a Dios. Si usted, por medio de usted, el Señor se mueve, gloria a Dios. Pero tenga cuidado, amén, de aquellos que todavía tienen heridas en sus corazones, que todavía no han podido superar, que todavía no han podido entregar, amén, todas esas heridas y todas esas palabras que quizás de niñez, en la niñez, vivieron, escucharon, ¿cierto? Sufrieron. Tenga misericordia de ellos, porque ellos también un día pueden llegar a ser predicadores, porque ellos también un día Dios puede tomar sus vidas y puede hablar por medio de ellos. Amén. No es conforme a lo que nosotros y nuestra capacidad tenemos, sino conforme a la medida de fe que Dios da a cada uno. Y contra eso yo no puedo pelear, contra eso yo no puedo discutir, porque la medida de fe solo la da Dios. Y si yo quiero una medida de fe más alta, amén, busque más al Señor, ayune más, ore más, santifíquese más, guárdese más. Amén. Entonces el complejo de inferioridad también es algo que interfiere en la comunicación, porque esta persona se aísla, ¿cierto? Es susceptible, es perfeccionista, posesiva, y nunca acepta una crítica, porque hay críticas que son constructivas. Amén. Les voy a confesar una que me pasó esta semana, y fui donde el peluquero, y ya se darán cuenta cómo me dejó. Amén. Y llegó el hermano Jairo y se me acercó y me dijo: hermano, ¿usted por qué se peluqueó así? Le dije: hermano, la verdad, simplemente fui y le dije al peluquero que quería este corte, y cuando menos pensé ya me había hecho esto. Y ya no pude hacer nada. Dijo: hermano, eso está mal. Yo le decía: hermano, ¿por qué? Dígame por qué, hermano. Me dijo: hermano, porque la palabra de Dios dice que no podemos rasurarnos las sienes. Yo le dije: hermano, y dijo: y usted ahí se rasuró la sien. Entonces, hermano, yo le voy a dar un consejo. Yo le dije: ¿cuál, hermano? Digo: yo me peluqueo bajito porque pues mi cabello es feo y yo tengo muchas entradas y no me voy a dejar el cabello largo. Entonces, pero su merced puede hacer, o sea, peluquearse mejor, puede bajarse un poquito menos, o sea, dejarse más cabello en su cabeza y no rasurarse. Amén. Entonces yo me empecé a pensar y yo dije: tiene razón. Y lo que él quiere en ningún momento es bajarme la moral, o antes lo contrario, él quiere ayudarme a cómo comportarme, a cómo peluquearme, a cómo ser agradable delante de la presencia del Señor. Amén. Entonces qué bueno que siempre hayan personas que a uno lo abordan para ayudarle, porque para mí es importante que alguien me diga: hermano, está pecando en esto. Amén. Obviamente está pecando, y si es algo para mi crecimiento, yo lo voy a aceptar con todo gusto. Amén. Alguien me dijo: hermano, estuvo muy bonito el taller, pero hay algo que no me gustó. Hermano, y no me gustó cierta cosa. Y yo dije: no, a veces hay cosas que el diablo pone en las personas para que nos las digan, ¿cierto? Y yo dije: no, ningún pobre yo. No, yo no soy pobrecito. Si a mí me dice, la palabra de Dios dice que al que más se le da, más se le demanda. Amén. A mí no se me demanda un buen hogar o un buen caminar con el Señor. A mí se me demanda un excelente caminar. Amén. Y no estoy tratando de impresionarlos o de mostrarme como superior a nadie. Me estoy tratando de mostrar como necesitado para alcanzar la misericordia del Señor. Amén. No estoy teniendo un concepto alto de mí mismo, sino estoy teniendo todas esas opiniones y todos esos consejos los estoy abordando para mi crecimiento, ¿cierto?
para mi mayor eficacia cuando me acerco al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esos complejos de inferioridad no sirven en nuestro hogar. No sirven tampoco. Tenemos que orar y tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos ayude a superarlo. Porque hay personas o hay parejas, e inclusive yo lo hice en un momento, que nunca nos sentamos a hablar. Amén. Y fue tanto al principio del matrimonio que al año yo ya quería ir y otra vez firmar en la notaría y devolver mi esposa. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, pero gloria sea nuestro Dios, porque lo que unió Dios no nos separa el hombre. Amén. ¿Y qué tuve que hacer? Entonces, después de como 8 días que llevábamos peleando, yo me fui para el trabajo y no pude trabajar. Y yo me puse a pensar, pero ¿qué está pasando? ¿Qué necesita mi hogar? ¿Qué necesito cambiar yo? Amén. Y ese día llegué, le puse una señal al Señor y gracias a Dios no se cumplió. Y entonces después de que pasó eso, le dije a mi esposa, venga para acá, siéntese acá y vamos a hablar. Yo nunca he hecho esto, no es parte de mi vida, no es parte de lo que soy yo. Pero si esto funciona, intentémoslo. ¿Por qué no intentarlo? Amén. Nos sentamos y me dijo, bueno, mis razones por el cual peleo son estas y estas. Amén. Y yo les puse las mías. Bueno, las mías son estas. Entonces nos quedamos juntos así. Yo le dije, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Las mejoramos? ¿Seguimos pecando, seguimos cayendo en ellas? ¿O superamos este obstáculo y seguimos caminando? Amén. La conclusión que llegamos fue, esfuérzate y yo me esfuerzo y vamos a llevar un hogar mejor. Amén. Si tú te esfuerzas por mejorar lo que a mí me molesta y yo me esfuerzo por mejorar lo que a ti te molesta, vamos a funcionar mejor. ¿Cierto? Amén. Pero solamente después de cierta cantidad de tiempo, muy largo, llegamos a esa conclusión. Hoy en día, para esta fecha, gracias a Dios, ya sabemos qué es dialogar en pareja. Ya sabemos que peleamos y nos sentamos y bueno, ¿cuál fue el motivo? Y miremos de dónde viene el procedimiento o la raíz de esto. Amén. Y si esto es algo insignificante, porque hay peleas que en el hogar que son insignificantes. Usted pone el plato en la mesa y ya se armó la pelea, porque no lo puso en el lavaplatos. Amén. Usted puso las chanclas en la sala, que es lo más bueno que a mí me gusta hacer. Amén. Entonces ya se armó la pelea por eso, porque no las llevas al zapatero. Bueno, está bien, vamos a mejorar. Amén. Porque nuestra intención es mejorar. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora viene otra parte, que es la insensibilidad o la dureza de corazón. El insensible tiene problemas para comunicarse por su falta de percepción a los intereses de los demás y por su falta de amabilidad y alegría en su relación. Amén. Es esta persona que siempre llega enojado, que siempre muestra una mala cara. Amén. Es esta persona que uno dice, pero Dios mío, ¿y este qué le pasó? Amén. Y yo sé y entiendo que los seres humanos somos intermitentes, ¿no? Un día estamos alegres, otro día estamos bravos, un día estamos contentos, otro día miramos mal, un día tenemos la cara expresiva, otro día no queremos que ni siquiera nos mire. Amén. Entonces la insensibilidad no es buena, porque mi esposa siempre que cuando llego de esta manera, ella me dice, mira el favor, y sale a la puerta, se sacude de su trabajo y ahora entras al hogar. Amén. Y yo tengo que salir. Bueno, lo hacía, salía, me quedaba un rato en la puerta y llegaba y algo que nos enseña el pastor Jason Núñez en el instituto es que las sonrisas son contagiosas. Él dice, sonríale a su amigo, sonríale a su compañero y verá que es contagioso. Cuando menos piensa, todo el mundo se está riendo, porque las sonrisas son contagiosas. Entonces llegue sonriendo a su casa. Amén. Llegue con una cara expresiva, que diga que viene contento, aunque traiga preocupaciones, aunque no haya conseguido para el arriendo, ¿cierto? Aunque no haya quizás para la comida, pero no llegue con esa preocupación, porque le va a generar preocupación a su esposa, y no solamente a su esposa, sino también a sus pequeños. Porque cuando yo llego bravo, Tomás me mira y no me saluda, y yo ya sé que yo tengo que ir y decirle, hola Tomás, ¿cómo estás, hijo? Y entonces él me dice, hola papá.
Porque él ya sabe que yo vengo bravo. Y si yo vengo bravo por cualquier cosa, yo le puedo pegar. Pero es algo que no está bien. Y es algo que debemos mejorar. Sí, amén. Amén, porque cuando yo llego, lo primero que él hace, ahora llego, pito, entonces lo primero que hace Tomás es, llegó mi papá, sale, abre la puerta y me abre la puerta y ya con eso, ahí con eso ya uno llega como que, wow, me abrió la puerta mi hijo y está atento y está siempre ahí feliz y hola papá, ¿cómo te fue? Y eso tan pequeñito y que le expresen a uno eso, es algo que llena, es algo que da alegría, es algo que genera motivación. Amén. Es algo que nos produce algo pues que es inexplicable, porque no puedo explicarles a usted qué siento, pero siento una alegría el saber de que mi hijo me espera, el saber de que mi hijo está en la casa y siempre está pendiente de que llegue yo. Amén. Entonces la insensibilidad no es buena porque obviamente no se genera una comunicación entre la pareja, sino que se genera antes todo lo contrario, un esparcimiento por mi rango físico, por mi mirada, por cómo llego a la casa. Amén. Ahora hay otro bueno, Marcos 12:31 dice algo. Y Filipenses 2:14. Alguien que me ayude con Filipenses 2:14, 2:1 al 4, perdón. Y Primera de Pedro 3:8. Amén. 12:31 dice, y el segundo es semejante, está hablando el Señor Jesucristo de los mandamientos. Amén. Cuando Natanael le preguntó, Señor, ¿cuáles son los mandamientos? Él está hablando del segundo, dice, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén, amén. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Filipenses 2:1 al 4, ¿alguien encontró? Sí, amén. ¿Qué dice Filipenses 2:1 al 4? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sin teniendo una misma cosa. Amén. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno lo de los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás o por los de nosotros. Amén. Entonces, la insensibilidad no es buena. Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, como pasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Amén. Hay otra que también no es buena, y es el dogmatismo, creencia en que se considera que se tiene la razón absoluta de las cosas. La persona dogmática impide la comunicación porque nunca da razón a su interlocutor, se la sabe todas. Amén. Es aquella persona que, en pocas palabras, que nunca pierde una. Amén. Entonces alguien le dice, bueno, no sé, tuvo un error, pero ella sobresale. Amén. Siempre está por encima. No es que no es así, es que yo pienso, o es que yo creo, o es que debe ser así. Amén. Entonces eso genera que contienden entre la pareja y no está permitiendo que exprese su interlocutor o aquella persona, bueno, en este caso su esposo no está, o su esposa no está permitiendo o dándole la oportunidad de que ella exprese lo que ella está sintiendo. Amén. Y de esta manera no voy a conocer qué es lo que está sintiendo. Y tampoco voy a trabajar en pro de ayudarle a superar lo que ella está sintiendo. Amén. Entonces es algo de simplemente sentarme y escuchar Proverbios 3:5 al 7. Amén. Proverbios 3:5 al 7. Proverbios, ¿ese cuál es, pastor? 3:5. 3:5 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El 6 dice que reconocerlo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y el 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Entonces nuestra opinión hasta para nuestro matrimonio no es buena. Amén.
porque yo pienso y opino de esta manera. Pero ¿qué dice la palabra? Amén. Yo opino que, no sé, puedo llegar tarde, o bueno, ciertos conceptos que se levantan a veces entre pareja, y si son simple y sencillamente opiniones mías, o opiniones de mi esposa, pero no es algo bíblico. Amén. Y si yo me voy a la Biblia, yo debo aceptar que no debo apoyarme en mi propia prudencia, sino que debo, antes, por ahí la palabra de Dios dice que considerando a los demás mayores que a mí mismo. Amén. Entonces yo siempre debo estar en esa actitud de aprender. Y Santiago aún dice que si hay algo entre vosotros que se crea un maestro, un sabio, ¿cierto? También lo dice y es algo que no es bueno, porque obviamente nadie tendrá la razón, solamente la palabra del Señor. Mi opinión no vale frente a la palabra del Señor, mi concepto no es válido frente a la palabra del Señor. Amén. Dice: encomienda a Jehová todos tus caminos y Él enderezará sus veredas. Y quiero detenerme ahí porque esto es algo que también nosotros debemos de aprender como esposos, como esposas, como hijos, porque, hermanos, hay cosas que nosotros de pronto cometimos o hicimos y dañamos la confianza en nuestra esposa o en nuestro esposo. Bueno, en el caso de las mujeres, ¿no? Amén. Pero la palabra de Dios dice: encomienda a Jehová todos tus caminos y Él enderezará todas sus veredas. Algo que yo decía cuando nos casamos era que siempre ella me decía, habían personas de afuera que le decían a uno cuando teníamos tantos problemas en el hogar, decía: lo que pasa es que usted no hizo la voluntad de Dios. Amén. Lo que pasa es que usted casó con la persona equivocada. Y es algo que a uno lo mueve. Amén. Porque son palabras que llegan al corazón, son palabras que hieren. Amén. Hasta que un día yo me levanté y dije: Señor, pero, o sea, ¿cómo así? ¿Será que yo llegué a tal punto a pensar que quizás era verdad? Amén. Entonces yo dije: pero, Señor, necesito que usted me dé un consejo. Porque no puedo ir donde mi amigo porque me va a decir lo mismo. Amén. Bueno, y no puedo ir donde mi pastor porque es un poco complejo ser el yerno del pastor, ¿no? Entonces dije: Señor, le tocó hablarme esta vez. Y el Señor me decía, cuando yo abrí la palabra, Él me decía: fíate, ¿cierto?, de Jehová, encomienda todos tus caminos a Él, ¿cierto? Y Él enderezará sus veredas. En pocas palabras, si usted está caminando mal, si ya hizo algo mal, ya no hay nada que hacer, encomiéndele todas esas cosas al Señor, déjeselas, ¿cierto? Póngalas, que Él no importa que usted vaya en contravía, Él abre camino y lo devuelve y lo endereza en el camino correcto. Y usted entiende que quizás no es que no era la voluntad, sino que quizás hay muchas cosas que pueden influenciar, no era el tiempo. Amén. Un pastor decía: era mi esposa y era la voluntad del Señor, pero no era el tiempo. Amén. Y eso es algo que mucho cristiano hoy en día yerra. Mucho joven, no hablo de cristiano maduro, sino joven, porque el impulso y el deseo de la carne y el deseo de los pensamientos siempre van a sobresalir. Cuando un joven no se somete al Señor, es muy difícil que diga: yo me voy a casar a tal fecha, porque su cuerpo, su misma carne le exige. Amén. Entonces, si hay alguien que esté aquí con ese mismo pensamiento, o con ese mismo incertidumbre de que sí o no, no importa. Ya, si estás casado, la palabra de Dios ya dice: encomienda todos tus caminos al Señor. Ya no hay nada que hacer, ya los encomienda al Señor y Él va a enderezar su caminar, ¿cierto? Ya lo que usted hizo mal, no importa. El Señor ya lo vio y usted ya lo cometió, pero Él va a enderezar ese camino y lo va a llevar por el camino correcto. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora hay otra que se llama la manipulación, actitud donde se impone la comunicación eficaz, porque siempre toma el control de la conversación, ya sea contradiciendo o antiponiéndose a lo que va a decir su interlocutor, o cambiando el sentido de las palabras o lo que se ha dicho. Amén. Proverbios 16:13
dice algo bien interesante. 16:13 dice: los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. Amén. El 23 de ese mismo capítulo dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Amén. Entonces no es buena la manipulación tampoco en la comunicación en el hogar, porque es aquella persona que siempre va en contra de lo que su esposo o su esposa está diciendo. Y siempre que su esposo o su esposa genera una conversación, ella se anticipa o lo contradice, ¿cierto? Amén. O interrumpe y sale con otro tema. Amén. Entonces no es bueno, que esto se haga en el hogar. Hay otra que se llama la mala elección de palabras. Y yo creo que todos caemos. Amén. Todos hemos un día herido de una o de otra manera a nuestra esposa, nuestro esposo, ¿cierto? Aún nuestros hijos, porque no sabemos elegir la clase de palabras con que nos vamos a referir a ellos. Amén. Dice: se escoge frases negativas y ofensivas, las cuales resienten la otra persona. Quien no tiene cuidado al escoger las palabras que va a decir, interferirá la comunicación porque mostrará falta de delicadeza y consideración a su interlocutor. Amén. Proverbios 10:11 dice lo siguiente: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Amén. El 32 dice, de ese mismo libro dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Amén. El 12, capítulo 12, verso 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Amén. El 15:26 hay algo que dice: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El 28 de ese mismo 15 dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Amén. El 16:21 dice: el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Amén. Y el 24 de ese mismo libro dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Amén. El 18:6 dice: los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes de llama. El 21:23 dice de la siguiente manera: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Amén. El 26:4 y 5 dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, porque no seas tú también como él. Para que no seas tú también como él, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Ahora debemos saber cómo referirnos a nuestra esposa. Amén. Por más airados, hermanos, por más bravos, por más que nos sacó, mejor dicho, de casillas, nunca le digamos una palabra que pueda herir a su esposo o a su esposa. Nunca le diga: usted no puede, ¿cierto? O usted nunca va a cambiar, o es que usted es así, o es que usted nació así, o mejor dicho, usted no puede cambiar. No le diga eso, aún ni siquiera a sus hijos. No dígale: usted es un vencedor, ¿cierto? Usted lo puede, usted es fuerte. Amén. Hágalo, inténtalo, nada pierdes con intentarlo. Amén. Porque muchas esposas hoy en día están lastimadas y su corazón es por las malas palabras de nosotros. Amén. O muchos esposos, aún con ministerios, son reprimidos por las palabras de la esposa. Palabras como: ¿y así quieres ser pastor? Y así lo vi orando en la iglesia. ¿Y así vas a predicar? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y yo digo: sí, así, porque el Señor es el que capacita.
Porque el Señor es el que perfecciona. Porque el Señor es el que da. Amén. Porque el Señor es el que me lleva de su mano. Porque Él es el único que pone reyes y que quita reyes. Porque su gracia está a favor mío. Porque ahora no soy parte del mundo, ahora soy hijo del Señor. Amén. Ahora no hay palabra, ahora no hay pecado, ahora ya no hay nada, ninguna cosa de esa en contra mío. Porque Él ya lo llevó, porque Él ya lo sufrió, porque Él ya lo padeció. Ninguna enfermedad hay en contra mía, ningún edicto, ninguna cadena, nada que se haya levantado, ningún pensamiento aún. Porque hay pensamientos aún en la iglesia de personas, de hombres, de mujeres que no quieren dejar prosperar el ministerio de muchos. Amén. Aún los pensamientos de esas personas dañan la integridad de la persona, del que quiere servir al Señor. Amén. Palabras como: ¿y por qué está tocando? Palabras como: ¿y ya lo pusieron a predicar? Palabras como: tan solo lleva 3 meses y ya está dirigiendo. Amén. Palabras como pensamientos que hay en nuestro corazón a veces. Amén. Y que aún son parte de nuestra vida. Amén. Yo creo que Julanito no debería estar en el altar. Yo creo que Julanito debería esperar. Son cosas con las que nosotros, los que fuimos llamados a servir al Señor, luchamos y nos esforzamos. Amén. Y todos los días llegamos aquí para querer hacerlo mejor. Amén. Pero hay palabras que dañan, hay palabras que no se deben decir y aún ni siquiera pensar. Amén. Otra cosa